Estimados, estimadas, damos comienzo a la clase número 2, cuyos objetivos son reconocer lo que es la democracia representativa, también los derechos que ésta otorga, y también vamos a comprender y evaluar los parámetros mínimos que tiene que tener una democracia el día de hoy para ser considerada democracia. Importante eso. Hay dos conceptos importantes que vimos en la clase 1. República y la democracia. Estos dos conceptos son importantes porque nos llevan a lo siguiente, a entender de que los países el día de hoy, los países que son estados democráticos, se constituyen como repúblicas democráticas. Por ejemplo, Chile, según nuestra constitución actual, es una república democrática. ¿Qué tiene que ver esto y cómo estos conceptos se relacionan? En el caso de la democracia, tenemos que hay elecciones. Chile es una república democrática, por lo tanto tiene elecciones periódicas, se van renovando. Y también esto, como república, está la división de los poderes del Estado. Elecciones, se eligen las autoridades y los poderes están separados y tienen la misma cantidad de poder. Eso es importante. Porque en la clase 3 vamos a ver que hay situaciones donde los poderes, eh, uno tiene más, la esfera va a estar más grande que otra, es decir, uno tiene más que otro, o hay uno que quiere controlar a otro, y eso ya no sería la democracia. Entonces, repúblicas democráticas, el caso de Chile, tener elecciones y también elección de autoridades. En ese sentido, aparecen los derechos o libertades individuales. También se les llama libertades o derechos de primera generación. Son los que aparecen en la Revolución Francesa, los que peleaba Rousseau y Montesquieu, y se relacionan netamente con la democracia. Estos derechos que voy a mostrar a continuación solamente valen en el contexto democrático. Es importante que te lo sepas de memoria y sepas en qué consiste. Porque si vivimos en democracia debemos saber estos derechos y libertades individuales que tenemos. Esta es la primera. ¿Cuál podrías señalar? ¿Qué es esta? Exactamente. El derecho al voto. Tenemos derecho al voto. También tenemos esta. Ahí dice, yo opino, y una persona expresando algo. ¿Qué libertad tenemos ahí? Exactamente. La libertad de expresión. La libertad de expresión, que es importante dentro de esta lógica. También tenemos la libertad de asociación. Tenemos esta. ¿Qué interpretan en este papel respecto a derechos y libertades individuales? En este. Este es el derecho a la libertad de conciencia. Nosotros podemos pensar, además de expresar, también podemos pensar las cosas que estimemos convenientes. Ustedes vieron en segundo medio que esto es lo que querían controlar los totalitarismos, que todos pensemos de la misma forma. Y eso es imposible. Ni siquiera en Corea del Norte, donde hay especies de lavado de cerebro políticamente, también hay gente que se escapa, piensa diferente, hay disidencia. Quizás no se ve, pero es imposible que todos pensemos de la misma forma. Y eso se respeta en democracia. Cuando hay grupos de poder o algo que quiere que todos pensemos de la misma manera, atentamos contra este derecho individual. También disculpen, el derecho a la propiedad.
Tenemos el derecho a la huelga, también este. ¿Cómo pueden interpretar ese? ¿Derecho a qué interpreta este? ¿Qué libertad de derecho individual? Este es el derecho a la libertad de movimiento. Usted puede desplazarse a la región que quiera y a vivir. Estoy en Santiago, voy a vivir a Valdivia o Arica, nadie me lo puede impedir. También tenemos el derecho a la seguridad, donde están las fuerzas de orden que nos protegen en caso que cometan un delito. La policía, por ejemplo, si nos asaltan la casa, nos violentan en la calle, nos acosan, etcétera. También tenemos este derecho que es muy importante en democracia. ¿Cómo pueden interpretar este derecho que se tiene que dar en democracia? Esto es tener derecho a un juicio justo, un debido proceso. Es decir, tener derecho a una defensa. En los gobiernos no democráticos a uno lo toman detenido por cualquier razón, sobre todo por ser opositor a un gobierno, y no hay un derecho justo, un juicio justo. No se cumple el derecho al juicio con debido proceso. Por lo tanto, no hay derecho a la defensa. En democracia, tanto la persona que denuncia un delito como el denunciado tienen derecho a un abogado y el denunciado a su defensa. También tenemos el derecho a ocupar cargos públicos. Por ejemplo, todos ustedes cuando sean ciudadanos, según la constitución actual, van a poder optar a cargos públicos. Van a poder ser ministros, presidentes, etc. Este es otro derecho a libertad individual. ¿Cuál sería viendo este papel? Este es el derecho a la libertad de culto. En una democracia, si uno quiere creer en el hinduismo, en el budismo, en el islam o el cristianismo, está en todo su derecho. Porque hay derecho a la libertad de culto. Eso se enlaza con la libertad de conciencia y a la libertad de expresión. Hay algunos que se enlazan de una u otra manera. Y el último, que también lo vamos a visualizar, tiene que ver con esto. ¿Cómo podrías interpretar este papel? Hay personas aquí. ¿Qué derecho hay acá? Este es el derecho a la libertad de reunión, que obviamente va enlazado con la libertad de expresión, con la libertad de asociación, con la libertad de culto, con la libertad de conciencia, etc. Esto tiene que ver más que nada con las manifestaciones. En los gobiernos no democráticos no se permiten las manifestaciones de cualquier índole, incluso a veces religiosas. Por ejemplo, entonces tenemos libertades o derechos individuales. Es necesario que los sepas de memoria. Es importante que los conozcas. A veces es una lata aprender cosas de memoria, pero debes saberlo. Y deben cumplirse. Son muchos más. Estos son algunos, son muchos más, pero son los principales que te puedo dar para las clases que estamos viendo. A partir de esto de república y democracia, tenemos a estos dos personajes que vimos anteriormente. Rousseau, que aporta con el sentido de la voluntad general, que haya elecciones, la democracia, y Montesquieu, que aporta con esto, que es la división de los poderes del Estado. Y aquí el tema de la democracia y las elecciones. ¿Por qué es importante estos dos caballeros? Estos dos caballeros, sus ideas fueron aplicadas en la Revolución Francesa y también en la independencia de los Estados Unidos, que es anterior a la Revolución Francesa, donde estaban contra el rey absoluto, en este caso, o de la tiranía, la opresión. Y gracias a las bases que tienen estos personajes, nace este concepto, que es la de democracia representativa. Chile es una república democrática y tiene como modelo político la democracia representativa.
La democracia representativa es diferente a lo que vimos en las primeras clases que tiene que ver con esto, con la democracia ateniense. ¿Que era de qué tipo? No es representativa. ¿Cómo se llama la democracia ateniense representada en esta figura? La democracia directa, exactamente. O participativa también le llaman el día de hoy. La democracia representativa es diferente a la democracia directa por las siguientes características. Voy a dejar aquí. En esta, la democracia directa ateniense, las personas estaban netamente en las discusiones políticas. Es decir, yo opino y eso es válido por un voto al mismo tiempo. Lo que hacen ustedes en consejo de curso cuando tienen que ir un paseo, vota uno por uno. Eso es democracia directa, o lo que vimos del polerón de curso. Se pasa alguien adelante y dice: yo quiero este color, quiero este logo. Entonces vota uno por uno. Es democracia directa. ¿Qué es la democracia representativa? La democracia representativa tiene que ver con esta forma de funcionamiento. ¿Cómo lo pueden interpretar? Algo hemos mencionado en las clases anteriores. La democracia representativa que tiene que ver con lo siguiente. Estos puntitos son personas. Estos puntitos eligen a un representante que habla por nosotros. Y ese representante hace leyes. Es decir, hoy en día, un conjunto de personas de una comuna de Santiago de Chile o de la región de Valparaíso o de la región de Los Ríos elige a un diputado y ese diputado hace leyes para todos nosotros. Es decir, es la voz de un conjunto de personas. Por eso es un representante. Por eso es un representante. Esa es la situación que tenemos dentro de la democracia representativa. ¿Ya? Tenemos la democracia representativa. Dentro de la democracia representativa hay una herramienta que permite hacer esto que hacían los griegos, que yo les dije cuando señalamos en la sesión 1 el tema de una de las herencias que queda de la democracia representativa, que cada uno pueda votar por una decisión de forma directa. Es el plebiscito. El plebiscito, que se le pregunta uno por uno una decisión, no un representante que habla por los demás, sino que uno a uno. Entonces la democracia representativa tiene un elemento de la democracia directa que es el plebiscito, o también se le llama referéndum en algunos países. ¿Recuerdan lo que era esto? En la antigua Grecia, en la Grecia clásica, en la Atenas del siglo V y VI, ¿qué pasaba con la ciudadanía? Exactamente. Hay exclusión política. ¿Quién es ciudadano en la antigua Atenas? Solamente los hombres. No eran ni las mujeres, ni la mujer esclava o hombre esclavo, ni los extranjeros, ni extranjeras. Eso ha ido evolucionando. Esto se corta aquí. Y tenemos que todos son ciudadanos, sean hombres o mujeres. El día de hoy, ustedes mujeres cuando sean ciudadanas van a poder votar, ustedes hombres cuando sean ciudadanos van a poder votar. Las mujeres hasta fines del siglo XIX no eran ciudadanas en ningún país. El primer país en dar el voto femenino, es decir, que sean ciudadanas, es Nueva Zelanda en 1893. En Chile va a ser en el siglo XX. La mayoría de los países va a ser en el siglo XX. También los extranjeros durante el siglo XX se les va a dar la ciudadanía. En el caso de Chile, por ejemplo, tenemos que hay ciertas leyes que deben cumplir los extranjeros que vienen a aportar y a vivir a nuestro país, a construir una familia en nuestro país, unos requisitos y pasan a ser ciudadanos. Y también grupos étnicos, importante. Los Rapa Nui recién fueron ciudadanos o ciudadanas
pudieron escoger ellos, elegir autoridades en 1966. También eran excluidos. Entonces hay una evolución de la democracia. Hay una pregunta aquí. Tenemos la democracia representativa, que ya hemos visto lo que significa. Y la pregunta es, ¿se puede medir la democracia? Es decir, ¿hay ciertos parámetros mínimos para decir esto es una democracia? Todos los países del mundo dicen somos democracias, todos, excepto, por ejemplo, Arabia Saudita, que dice no somos democracia, ellos son una monarquía absoluta. Los Emiratos Árabes Unidos, ellos dicen que no son democracia. Fiji, Brunei, el caso de Omán y el Estado Vaticano, que es una monarquía electiva. ¿Ya? Que donde están los cardenales, eligen al Papa, que es el monarca del Estado Vaticano, hablando de Estado, no por religión, por si acaso. No hay que confundir eso. Igual que Brunei tiene un sultán, pero nada que ver con elementos religiosos, sino solamente elementos de carácter político. Entonces, ¿se puede medir la democracia? Todos los países dicen que son democracias, excepto los que les acabo de mencionar. Por eso, este caballero Robert Dahl, un profesor estadounidense, falleció el año 2014, así que analizó las democracias del siglo XX desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy. Él dice que hay ciertos parámetros para que exista una democracia. Si no tiene uno de esos parámetros, no es democracia. El primero es este. ¿Cuál era este parámetro para poder medir la democracia? Según Robert Dahl, exactamente, poder votar. Tener derecho a voto, que las elecciones sean libres y justas, que no haya trampa en las elecciones, y que los ciudadanos puedan ser elegidos, optar a cargos públicos, como tú puedes hacerlo cuando seas ciudadano. Segundo parámetro que tiene que tener todo país para ser considerado una democracia. Esto. La libertad de pensamiento, de expresión, de asociación, de conciencia debe existir para que un país pueda tener una democracia como parámetro mínimo. Después tenemos esto. ¿Cómo lo interpretas? Esto es algo que tú ocupas mucho y que yo estoy ocupando en este momento para hacer esta clase. Un celular. Lo que dice Robert Dahl es que debemos tener como ciudadanos en toda democracia fuentes alternativas de información. Hay países que censuran, hay países que dan una visión oficial. Lamentablemente el día de hoy. Hay unos mapas que ustedes pueden buscar del índice de la democracia y les van a aparecer regímenes autoritarios, regímenes democráticos y híbridos. Eso lo vamos a explicar en la siguiente clase, en la clase 3, para no adelantar. Entonces, usted puede optar a sacar información de donde quiera, no de solamente un medio de comunicación y que le diga esto es así, sino que contrastar, tener fuentes alternativas de información. ¿Por qué pongo un celular? Porque los celulares han sido el mayor problema para los regímenes que no son democráticos. Por ejemplo, el caso de Egipto o de Libia, en la llamada primavera árabe, la gente protestaba contra su gobernante exigiendo no corrupción, exigiendo libertad de expresión, exigiendo que fuera transparente la elección de sus autoridades a partir del celular, porque voy a sacar información de otros lados y comunicar cosas de otros lados. Se convertía la gente en periodismo in situ, en las manifestaciones que hubo en Egipto y en Libia del año 2011 al 2013. Y por último, esto. Cuarto parámetro mínimo que debe tener una democracia para ser considerada como tal según Robert Dahl. Robert Dahl es liberal, siempre hay que decir de dónde viene el pensamiento del autor, sobre todo si es actual. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que ven ahí? Una gorra. Exactamente. Una gorra que tiene que ver con el poder militar. Según Robert Dahl, tenemos derecho a votación, a ser elegido, elecciones justas, también libertad de expresión, de asociación, de pensamiento, también
acceder a fuentes alternativas de información. Y finalmente, esto es sumamente importante. En los países que son democracias, el poder civil está por sobre el militar. Los militares están sometidos al poder de los civiles, según Robert Dahl. En los países donde el poder militar no está sometido a los civiles, no hay democracia. A pesar de que pueda haber elecciones, a pesar de que haya medio acceso a la información alternativo, a pesar de que hay libertad de expresión, o una sin otra. Estos son los 4 parámetros, según Robert Dahl, que es un académico bien respetado en la ciencia política, en la politología, respecto a que debe existir para que un Estado pueda llamarse democrático. A partir de esto te invito a la siguiente actividad. ¿Por qué crees que la mayoría de los países se adjudica ser una democracia? Y segunda pregunta, ¿qué países que conoces crees que no respetan los parámetros mínimos de la democracia? Explica tus razones. Entonces usted ahora, según los objetivos de la clase, que eran reconocer lo que es una democracia representativa y comprender y evaluar los parámetros mínimos de la democracia, hagan la siguiente actividad. Muchas gracias.